Los alimentos de origen animal están representados por los huevos, la miel de mielada, la manteca, la carne, el pescado y la leche, entre otros. Dicho grupo nutricional proviene de los animales, pudiendo ser consumido de manera natural o como alimento procesado. Estos desempeñan un papel importante en la dieta del hombre. Son una fuente excelente de potasio, hierro, yodo, calcio y zinc. Además, tienen vitamina D, K, A y del grupo B, que participan en el metabolismo de las proteínas y en el mantenimiento del sistema nervioso. Otro aporte significativo es el alto nivel de proteínas que contienen. Estos macronutrientes son los encargados de formar y reparar los diferentes tejidos, como el muscular, nervioso y óseo, entre otros. También favorecen el buen estado del cabello, la piel y de las uñas. Además, consumir queso, mariscos, yogur o carne de res contribuye con los aminoácidos esenciales que requiere el organismo. Tal es el caso de la lisina, que ayuda en la creación de anticuerpos y en la rápida absorción del calcio. A continuación te nombramos 20 alimentos de origen animal, algunos comunes y otros menos conocidos. Yogur. Este alimento lácteo se obtiene por la fermentación bacteriana de la leche. El sabor y la textura tan peculiar se debe a que la lactosa se convierte en ácido láctico. En su constitución se encuentra la lactosa, proteínas, lípidos, magnesio, fósforo, calcio y algunas vitaminas como B2, B12, D y C. Algunos de los beneficios del yogur son: pueden ser consumidos por las personas intolerantes a la lactosa, contribuye con el tratamiento contra la diarrea debido a que ayuda con el restablecimiento de la flora bacteriana, reduce los niveles de colesterol en la sangre, es una fuente importante de calcio. Carnes rojas. Dentro del grupo se encuentra la carne de vaca, oveja, cerdo, cabra, venado y jabalí, entre otros. La carne roja es una fuente importante de proteínas. Estos aminoácidos son los encargados de reparar y construir los tejidos. Además, participan en la formación de las enzimas, los anticuerpos, las hormonas y algunos neurotransmisores. En cuanto a las vitaminas, contienen del tipo B3, B6, niacina y B12. Estas se encuentran estrechamente relacionadas con la producción de glóbulos rojos. También cuentan con vitamina D, que conjuntamente con el fósforo y el calcio ayudan a la formación de los dientes y huesos. Asimismo, tienen purina, que es transformada en ácido úrico. Las altas concentraciones de este compuesto orgánico en el cuerpo pueden ocasionar gota. Uno de los minerales importantes es el zinc, que en las carnes rojas es de fácil absorción. Esto es importante para el eficaz funcionamiento del sistema inmunológico. Al consumir carnes rojas magras, se realiza un aporte significativo de hierro, que es absorbido y aprovechado fácilmente. La miel de mielada. Esta variedad de miel es producida por las abejas que consumen el mielato. Este es un líquido pegajoso y dulce que puede ser producido por algunas plantas como el alcomoque y el roble. Insectos fitófagos como los pulgones y cochinillas, que se alimentan de la savia de dichas especies vegetales. Cuando el animal succiona la savia, es digerida por su organismo. Una vez culminado el proceso digestivo, es excretada como un líquido azucarado. Esto es recolectado por determinadas especies de abejas y avispas, procesándolo. La miel obtenida es oscura, con una menor proporción de azúcar que la miel floral, sin embargo tiene mayor cantidad de polifenol. Su propiedad antioxidante hace que sea indicada como un alimento básico para tratar enfermedades neurodegenerativas y cardiovasculares, entre otras. Insectos. Algunas especies de insectos son utilizados como alimento o como ingredientes en comidas procesadas, como pastas o hamburguesas. Algunos de estos animales pueden ser escarabajos, hormigas, saltamontes, cucarachas, gorgojos chinos, grillos y termitas, entre otros. Los insectos son ricos en nutrientes como el calcio y el magnesio. Las larvas proporcionan calorías debido a los ácidos grasos poliinsaturados. Los grillos poseen fibra dietética y grasas insaturadas.
Además, tienen vitamina A y B12, riboflavina y minerales esenciales. El principal aporte de este grupo de animales es la proteína. Estas se encargan de reparar y construir células, tejidos y órganos. Además, están relacionadas con el adecuado funcionamiento del sistema inmune. Carnes blancas. Estas carnes en crudo poseen una coloración blanquecina o rosada. Esto es debido a las pocas proporciones de mioglobina que contienen. Algunos animales que conforman este grupo son los patos, gansos y gallinas. En términos de proteínas, pudieran concentrar igual o una cantidad mayor que las carnes rojas, aunque su calidad podría ser algo inferior. Asimismo, pueden tener hasta un 30% de grasa, que junto con las proteínas forman los únicos nutrientes energéticos que tienen. Dichos macronutrientes están acompañados de vitaminas y minerales como el fósforo, zinc, potasio y yodo. Además, tienen hierro en menor proporción que en las carnes rojas. En cuanto al colesterol, por cada 100 gramos pudiera tener hasta 80 miligramos. Tienen bajos niveles de purinas comparado con las carnes rojas, por lo que son fáciles de digerir, sobre todo aquellas especies bajas en grasas. Mariscos. Dentro de este grupo alimenticio pueden diferenciarse dos subgrupos: los crustáceos, donde se encuentran los langostinos y las langostas, y los moluscos, representados por los mejillones, caracoles y calamares, entre otros. Los aportes nutritivos de los mariscos son diversos. Contienen proteínas de alto valor biológico y vitaminas A, D y del grupo B, siendo estas últimas las más abundantes. Con relación a los minerales se destacan el potasio, zinc, hierro, cloro, magnesio, calcio y sodio. Estas especies aportan colesterol al organismo, con muy poca diferencia a las presentes en el pescado y la carne. Sin embargo, esto se encuentra contrarrestado por el efecto positivo de los ácidos grasos poliinsaturados. Los mariscos son beneficiosos para la salud, gracias a que poseen grasas poliinsaturadas, contribuyen en la disminución del riesgo de la formación de coágulos y asimismo reducen la posibilidad de la aparición de enfermedades del sistema cardiovascular. Aunado a esto, aportan al organismo proteínas y yodo, que evitan algunas enfermedades como el bocio. Carne de pescado. La carne de pescado tiene un excelente valor nutritivo. Esto es debido a que proporciona proteínas de una gran calidad y de fácil digestión. Además, aporta a la dieta diaria diversos minerales y vitaminas, como el fósforo, selenio, magnesio, yodo y las vitaminas D y A. Investigaciones recientes revelan que el pescado es mucho más que una opción de alimento proteico. Las grasas de algunas especies como la sardina contribuyen con el normal desarrollo del cerebro, tanto en el feto como el de los niños en sus primeras etapas de infancia. Huevos. El huevo es un alimento altamente nutritivo. En la cotidianidad, los que se consumen con mayor frecuencia son los provenientes de las gallinas, pero también podrían ser de pata, pava, codorniz o avestruz, entre otros. Este alimento es una excelente fuente de energía, puesto que contienen vitamina D, B12, B6, cobre, hierro, zinc y selenio. En la clara del huevo se encuentra más de la mitad de la proteína que éste posee, además de tener vitamina B2 y una menor cantidad de grasa que la yema. En cuanto a la yema, posee más calorías que las claras. Además, tienen vitaminas A, E, D y K, y lectina, un compuesto que permite la emulsificación imprescindible para la elaboración de la mayonesa. Los huevos son considerados una fuente de proteínas debido a que en su constitución se encuentran presentes los 9 aminoácidos esenciales que no son producidos por el organismo. Quesos. Este producto lácteo tiene una elevada concentración de nutrientes, entre los que destacan las proteínas, el calcio, zinc, fósforo y vitaminas como la riboflavina, A y B12. Asimismo, tiene pocos azúcares. Los contenidos de sodio y de grasa de este alimento puede ser un elemento importante a considerar, sobre todo si la persona se encuentra en algún régimen alimenticio especial.
Caviar. Este exquisito manjar consiste en las huevas del pez esturión, que habita en los lagos y ríos de Asia y Europa. El caviar, que puede consumirse fresco o pasteurizado, es un alimento costoso, por lo que de manera general no forma parte de la dieta cotidiana. No obstante, es rico en nutrientes, constituyendo así un excelente aliado en el desarrollo muscular. Además, contiene calcio, por lo que fortalece los huesos y los dientes. El aporte de hierro hace que estas huevas sean empleadas eficazmente en el tratamiento de la anemia. En cuanto a las vitaminas, el caviar es rico en vitamina A, que fortalece al sistema inmunológico, y en vitamina E. Esta es un excelente antioxidante y coadyuvante en el tratamiento de enfermedades del sistema circulatorio. También posee vitaminas B3, B6, B2, B12 y B5. Referente al contenido mineral, es rico en sodio, hierro, magnesio y potasio. Asimismo, posee zinc, calcio y fósforo. Gelatina. La gelatina se elabora a partir de los huesos, cartílagos y la piel de los animales, de los cuales se extrae el colágeno. Con este alimento se preparan salsas, sopas e innumerables postres. Son innumerables los beneficios para la salud que ofrece la gelatina. Le proporciona al organismo proteínas y aminoácidos como alanina, prolina, glicina, lisina, valina y arginina. También ayuda al mantenimiento de una piel saludable y a que la función digestiva se realice de manera eficiente. Miel floral. Esta miel es elaborada por las abejas, tomando como producto principal el néctar de las flores. A este las abejas le agregan algunas enzimas. La mezcla que se origina la almacenan en los panales. Después de un tiempo, se obtiene una sustancia viscosa, dulce y muy nutritiva. Dependiendo del tipo de colmena y de las flores, este alimento pudiera llegar a tener numerosos compuestos orgánicos. Así destacan los ácidos orgánicos como el láctico, cítrico y fosfórico, azúcares y las vitaminas B3, B2, B5, B1 y C. Además, tiene ácido fólico y minerales como hierro, calcio, fósforo, yodo y zinc, entre otros. La miel es una excelente fuente energética, siendo ideal para aquellas personas anémicas o convalecientes de alguna enfermedad. Además, aporta energía a los músculos cardíacos, mejorando así el riesgo coronario del corazón. Salchichas. Algunos especialistas clasifican a la salchicha dentro de los alimentos proteicos. Esta provee al organismo de nutrientes necesarios para el mantenimiento de todas las funciones vitales. Una salchicha ofrece aproximadamente 13 gramos de proteína. Esta contribuye con el mantenimiento de la masa muscular y de la función cerebral. También contiene vitamina B12, que está asociada con la producción de hemoglobina. En cuanto al hierro, una porción tiene 1 miligramo de este mineral, que es uno de los elementos de la mioglobina. A pesar de contener nutrientes, su consumo debería ser limitado. Esto se debe a que tienen grasas saturadas, que elevan el nivel de colesterol de la sangre. También posee altos niveles de sodio, por lo que su consumo excesivo podría ocasionar problemas con la presión arterial. Colapés. Este alimento se obtiene de las vejigas natatorias de algunos peces como el barbo, el esturión y el bacalao. Estas se retiran del animal, se procesan y se secan. La cola de pescado, como también es conocida, se utiliza para agregar consistencia a la gelatina, bien sea de fruta o de carne. De esta manera se emplea en postres como las jaleas frutales y en la confitería. Actualmente se usa en la industria cervecera para acelerar la clarificación de algunos vinos y cervezas, especialmente aquellos que se encuentran en barricas. Manteca. La manteca de cerdo es una grasa blanca de textura algo suave que tiene un alto porcentaje de ácidos grasos saturados y carece de grasas trans. En el ambiente culinario se utiliza para cocinar o como sustituto de la mantequilla. Es un ingrediente indispensable en los patés y las salchichas, siendo especialmente popular en la elaboración de pasteles. Aunque en la cocina occidental los aceites vegetales son más populares, muchos panaderos y cocineros la prefieren. Esto se debe, entre otras cosas, a que cuando se calienta produce muy poco humo. Además, la manteca le agrega un sabor especial a los platos. Nido de golondrina. Las golondrinas son aves pertenecientes a la familia Apodidae
Esta especie construye sus nidos de una manera particular. En vez de plumas, ramas y paja, los elaboran a partir de hebras de su saliva, que es de textura gomosa. Con la exposición a la luz solar, estas se endurecen. En China recolectan dichos nidos y con estas se prepara una tradicional sopa. En la cultura oriental, a este plato se le atribuyen propiedades medicinales como la de reforzar el sistema inmune y el respiratorio, además de ser un poderoso energetizante. A nivel nutricional, tienen proteínas, carbohidratos, hierro, potasio, calcio, fósforo y fibra, entre otros compuestos orgánicos. Suero. Este es un subproducto de la elaboración del queso. Una vez que la leche está cuajada y colada, queda un líquido conocido como suero. Es rico en proteínas como la albumina sérica, alfa-lactoalbumina, inmunoglobulina y beta-lactoglobulina. El suero se utiliza para producir algunos quesos como el Brunos y la ricota. Además, con este se elabora la mantequilla de suero y es un ingrediente de algunos alimentos procesados, como las galletas saladas y los panes. Salchichas de sangre. La salchicha de sangre es un alimento a base de sangre coagulada y cocida de algunos animales, como el cerdo, la oveja, la vaca, la cabra, entre otros. Esta se mezcla con diferentes condimentos, carne y cereales como el arroz, formando un relleno espeso con el que se llenan las salchichas. La morcilla, como es conocida en algunos países, puede ser una fuente importante de hierro, potasio, magnesio y zinc. Además, contiene grasas, proteínas y carbohidratos. Mantequilla. Este es un producto que tiene como ingrediente base la leche de la vaca. Básicamente es la grasa de la leche, de la cual se han aislado los carbohidratos y las proteínas. Las grasas de la mantequilla son muy complejas debido a que contiene hasta 400 diferentes tipos de ácidos grasos. Esto la convierte en un alimento altamente calórico, sin embargo, posee selenio, yodo y algunas vitaminas como A, E, D, K2 y B12. Jamón. El jamón es un producto cárnico que se elabora a partir del cerdo. Esta carne se somete a un proceso de salazón y luego uno de curado y maduración. Dicho alimento es una fuente de proteínas y minerales como el hierro, potasio, zinc, fósforo y calcio. Con relación a las vitaminas, posee del grupo B, especialmente B2, B1, B6 y niacina. Posee grasa en poca cantidad, siendo más del 50% de estas del tipo mono y poliinsaturadas. Entre las grasas se destaca el ácido oleico, que contribuye con la producción del HDL y reduce el LDL.